Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos, nos alegremos en Él y podamos reflexionar, meditar en su palabra. Estamos en tiempos difíciles, sobre todo porque necesitamos como sociedad, como iglesia, como persona, como familia, en verdad mostrar el carácter que Dios anhela ver en sus hijos y una integridad absoluta con la cual podamos resistir todos los embates del enemigo, porque sabemos que estamos en tiempos en los cuales muchas cosas parecen relativas y la gente dice, esta es mi verdad y esto es lo que yo creo y estos son como mis valores, pero nos alejamos completamente de lo que Dios ha establecido en su palabra y por eso estamos viendo tantas crisis en diferentes órdenes de nuestra vida y todo eso tiene que recaer sobre nosotros como iglesia para poder meditar en la palabra del Señor, que es la integridad. Hay un precioso libro del pastor Miguel Núñez, se lo recomiendo, son 300 páginas muy bien llevadas que nos permiten, en un momento histórico como el cual estamos viviendo, yo estoy segura que lo que tú viviste en tu niñez, lo que vivieron tus padres, no lo están viviendo tus hijos. La crianza que tú tuviste, parece que fuéramos la última generación en la cual los abuelos nos sentaban, como no había televisor en los cuartos, como nadie tenía teléfonos individuales, internet y libertad para poder ver y escoger todas las cosas que hoy están dañando nuestra sociedad, que hoy están inculcando ideologías y valores que están alejados por completo e inmoralidades que están alejadas por completo de Dios. Tenemos que reflexionar hoy como eso, tenemos que hacer un pare en el camino y decir qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, que estamos entregando a esta nueva generación que se está formando. La palabra del Señor en Josué 24:14 dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Nosotros tenemos que reconocer que muchas veces no estamos acordes con lo que nosotros decimos somos. Es muy fácil decir somos cristianos, somos creyentes y en verdad tu vida no está viviendo la realidad que tú quieres mostrar como una irrealidad o como algo que desearías pero que no estás logrando. Son crisis que estamos viviendo a nivel personal. La integridad es el valor que garantiza todos los demás valores. Y sin esta integridad, sin valores que estén fundamentados en la palabra del Señor, se empieza a descarriar toda la cosa. Pero definamos qué es la integridad. La integridad es el fundamento del carácter. Fundamento del carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. Y entonces por eso la palabra nos advierte que si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y su palabra, cualquier viento de doctrina nos puede mover. Nuestro cimiento, si no está en Cristo Jesús, en sus enseñanzas, en la palabra de Dios, seremos fácilmente movidos por cualquier clase de tormenta que se pueda acercar a nuestras vidas. Nosotros hoy vemos cómo los antivalores, como la falsedad, como la mentira, la hipocresía, el aparentar, el querer que todo el mundo le dé me gusta a tus publicaciones o que la gente por lo menos te haga un comentario en Facebook. Es que antes ni siquiera la generación mayor, los adultos mayores no lo tenían. Pero quizás si tú le preguntas a tus papás, a tus abuelos, hoy usan una herramienta en la cual pueden ver a toda su familia, pero también se frustran cuando no le ponen un me gusta. ¿Y qué es eso? Están saliendo de una generación que se llamaban, se visitaban, se hablaban y ya hoy estamos reemplazando en nuestro silencio. Si tú ves una fiesta, todo el mundo tiene su teléfono o una reunión familiar y todo el mundo está conectado individualmente, pero como sociedad estamos realmente muy desconectados. Entonces la integridad es el fundamento del carácter. La integridad no es necesariamente lo mismo que la honestidad, porque la honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Y nosotros pudiéramos analizar lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y con Eva.
el Señor les hizo una pregunta. Ahí está en Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán y Eva admitieron haber comido del árbol. Ellos fueron honestos, pero les faltó integridad. Y es que estas dos cualidades no necesariamente significan lo mismo. La integridad no es lo mismo que la honestidad. La honestidad debe llevarnos a nosotros a admitir la falta cometida. Pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Y si bien es cierto, es difícil que tú puedas confrontar a una persona y que esa persona reconozca su falta, su error. Son tus hijos, es tu esposo, son tus compañeros de trabajo y tú le dices, pero eso no está bien. Bueno, yo sé que no está bien, pero todo el mundo lo hace. Ay, sí, mamá, pero tú me estás exigiendo algo a mí. En el colegio todos hacemos esto y vemos esto y usamos esto. O sea, parece que la formación hoy estuviera en manos de una sociedad invisible, pero que está afectando nuestra casa. Y pareciera que nosotros no tuviéramos el control de nuestra casa. Pareciera que nuestros hijos, uno dice, ¿y quién te enseñó eso? ¿Y de dónde sacó eso? Y si tiene unos papás que van a la iglesia, ¿por qué sus hijos hoy están reaccionando de esta manera y por qué están haciendo unas cosas que son inmorales? Pero para ellos y para su sociedad juvenil no es inmoralidad. Son cosas que hay que vivir. Entonces estamos cayendo en un deterioro en el cual el Señor quiere que nosotros reflexionemos al respecto. Y la palabra nos lleva a nosotros a ser esa luz que necesita iluminar esta sociedad y ser esa sal y hablar las cosas en verdad. Pero no es mi verdad, es lo que Dios ha establecido y nos demanda a nosotros que podamos hacerlo, que podamos hablarlo. Entonces, la honestidad demanda que nosotros admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda que no quebrantemos lo pactado. Y si la palabra de Dios mora abundantemente en ti, entonces en tu corazón va a haber un discernimiento, una reflexión de lo que Dios ha puesto, lo bueno que Dios ha puesto y cómo la misma palabra nos lleva a nosotros a apartarnos de lo malo. El sabio ve el peligro y se aparta. Entonces, ¿cómo hubiesen podido responder Adán y Eva ante la pregunta del Señor? ¿Qué es lo que la integridad hubiese requerido de Adán y de Eva? Ellos tenían que haber cumplido con lo acordado en Génesis 2, cuando el Señor le dio unas instrucciones, pero no fueron íntegros al comer del árbol prohibido. Asimismo, Adán y Eva, al ser confrontados por Dios, debieron dar una respuesta como: Señor, yo soy responsable porque decidí comer del árbol que estaba allí, porque en realidad yo quiero ser como tú. Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? Es que la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, fue la serpiente. Y ese espíritu de justificación no se ha ido de nuestras vidas. Y aun cuando luego ellos se sintieron expuestos y desnudos y comenzó todo el proceso de reconciliación del Señor con la humanidad y entra Cristo y viene a nuestras vidas, quizás hoy nosotros que somos portadores de la palabra, portadores de la verdad, no nos estamos comportando como Dios está esperando que nosotros realmente deberíamos o debiéramos hacerlo. La honestidad demanda que admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda en verdad que no quebrantemos lo pactado, lo que Dios estableció que es para nuestras vidas. La integridad como individuo siempre se verá reflejada en unos niveles de relaciones en los cuales nosotros deberíamos pensar. En primer lugar, en la relación que establecemos con nosotros mismos, en una relación que nosotros establecemos con Dios y por último en una relación que nosotros establecemos con los demás. Es allí donde nosotros sabemos que cuando rehusamos autoevaluarnos, cuando nosotros nos justificamos ante nosotros mismos, que es lo primero que hacemos cuando miramos al espejo, cuando nosotros vemos una foto, cuando nosotros decimos, mira, yo en este tiempo estaba así y ahora en este tiempo de pandemia, estos 2 años me han cambiado por esto, por aquello. Cuando nosotros no somos capaces de ser honestos y que la honestidad me lleve a una integridad en la cual yo pueda reconocer que realmente me he alejado de Dios, que estoy fallando, que yo puedo decirle al Señor, Señor, yo honestamente tengo que arrepentirme y reconocer esto o aquello. Hasta
si tú analizas tus propias oraciones y tú le pides al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que te ayude a evaluar cómo estás acercándote a Dios, Dios lo sabe todo, pero nosotros queremos aún engañar a Dios en nuestras oraciones. Y eso no es justo con lo que Dios ha establecido, con todo lo que Él nos ha dejado, pero sobre todo con la manera en la cual nosotros podemos volver al Señor. Nosotros deberíamos preguntarnos si realmente estamos pensando bien las cosas y no nos estamos justificando todo el tiempo, porque influyen muchas cosas, sobre todo la vanidad. Y en este mundo en el cual nosotros en verdad nos estamos exponiendo todo el tiempo, cada vez que nos tomamos una foto en familia o nos tomamos una foto con un grupo de amigos, siempre queremos estar muy bien, pero nosotros deberíamos saber que debemos perseguir, valorar y respetar nuestra integridad, porque cuando no somos íntegros con nosotros mismos, se nos hace muy difícil mantenernos firmes en nuestras convicciones y guardar nuestra integridad, no solo para con Dios, sino para con todo el mundo. Entonces nuestros valores deben corresponder con lo moral, y lo moral lo define Dios y no el hombre, porque a veces queremos hacer nuestros propios estatutos, o decimos, es que la cultura en mi casa es de esta y de esta manera, y tú puedes querer que tus hijos se comporten bien, pero la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Hay algo que nosotros no podemos, en lo cual no podemos mentirnos, y es cómo son nuestros hijos, cómo somos nosotros. Porque nosotros podemos ir a la iglesia todos los domingos como una familia feliz, pero cuando llegamos a casa, eso no lo va a ocultar nadie, y eso sale, y tus hijos van a reflejar realmente los valores y los principios que tú tienes en casa. Tampoco podemos tener temor de que sean otros los que enseñen a nuestros hijos en el colegio, con esas tecnologías, con esas ideologías, con lo que la tecnología hoy le permite. Pues háblale la palabra, háblale la verdad, dile a qué se va a enfrentar, porque tampoco podemos estar en una burbuja. El Señor dijo, yo no te pido que los saques de este mundo, Padre, sino que los guardes del maligno, sino que sean ellos, Señor, conociéndote a ti, conociéndome a mí, decía el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos hoy considerar y actuar en concordancia con lo que Dios estableció en su palabra, con lo que tiene reservado para sus hijos, y cómo hoy nosotros analizamos lo que está pasando en nuestra sociedad. Es que todo nos ha invadido. Es que si nosotros dijéramos, es que no salimos de casa para no contaminarnos con la gente, pero es que tú estás llevando toda la contaminación a tu propio hogar. ¿Cómo hacemos nosotros para que esta sociedad no sea quien determine qué es lo apropiado o lo inapropiado? ¿Dónde está el estándar divino? La mente bíblica, que es lo que Dios quiere que nosotros asumamos. Porque si su palabra, la palabra de Dios está guardada en mi corazón, si nosotros atesoramos lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, la misma palabra me lleva a mí a considerar que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso el Señor dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, en eso piensa. Porque la primera batalla está en nuestra mente. Entonces nuestro estándar absoluto es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros debemos discernir lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral. Necesitamos actuar conforme a lo que ya hemos discernido, y si esto tiene un costo, pues entonces toca pagarlo. Si nosotros decimos que somos cristianos y estamos viendo unas cosas que no están bien, pues háblalas. Y nadie te puede obligar a practicar algo que no está bien. Tú debes tener tu conciencia tranquila porque estás haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo le estás dando un mensaje a alguien. De una u otra manera, es su problema si lo escucha o no, pero tu problema es hablar la verdad que Dios te ha permitido conocer, porque debemos estar dispuestos a pagar ese precio, debemos estar dispuestos a reconocer y admitir en público lo que nosotros creemos y los valores por los cuales nosotros nos identificamos. Entonces, la integridad para con Dios y para con los hombres debe hacernos ver que hay una motivación dentro de nuestro corazón que es muy importante, porque es mayor, o Dios mira más la motivación que la acción. Hay acciones que no reflejan tu motivación, pero si tu motivación es correcta y es buena, porque es lo que Dios ha puesto en tu corazón, como cuando haces algo para ayudar a alguien que está necesitado, no para que te vean, sino porque realmente sientes en tu corazón el deseo de honrar a Dios
porque el Señor lo establece en su palabra. Cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed tú no me diste de beber. ¿Y cuándo fue eso? Ahí lo dice la palabra del Señor. La integridad involucra el corazón y lo que yo siento, la mente y lo que yo pienso y la voluntad y cómo yo actúo. Todo eso pasa por la integridad. Hay unos requisitos para la integridad. Número 1, la integridad requiere reflexión y discernimiento. Necesitamos reflexionar acerca de la verdad de Dios y no de las mentiras que nosotros llegamos a creer muchas veces. Necesitamos ejercitarnos, porque la palabra de Dios nos lleva a que nosotros podamos saber cuando nosotros estamos cometiendo errores, cuando nosotros estamos fallando. El Señor es bueno en eso. Entonces, fíjate lo que dice 1 Corintios 4:15, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, está diciendo Pablo. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Pero si tú miras hoy la sociedad y cómo la estamos viviendo, ¿recibiremos alabanza de parte del Señor? El apóstol Pablo sabía que él tenía que ser hallado fiel, pero no le importaba lo que pensaba la gente, siempre y cuando Dios si viera, o Dios sí juzgaría lo que él estaba viviendo o estaba pensando, lo estaba haciendo. La integridad requiere reflexión y discernimiento. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Necesitas discernir lo que está pasando, necesitas discernir lo que estamos viviendo a la luz de la palabra del Señor. La integridad requiere acción. Y vemos cómo el rey Josías, en un pasaje que está en 2 de Reyes 23, él quita todas las casas de los lugares altos. Cuando estaba allí en Samaria, él quita también los ídolos que estaban allí. Él toma acciones, él toma determinaciones, y él lo hace porque él sabía que estaba escrito en la palabra del Señor y porque esa palabra lo confrontaba todo el tiempo. Pero para el rey Josías no fue suficiente condenar el espiritismo y señalar lo que el pueblo estaba haciendo mal delante de Dios. Él actuó conforme a lo que era correcto y removió todos los altares. Entonces, no solo es saber que algo está bien o está mal en tu vida, ¿qué estás haciendo por eso? ¿Qué estás haciendo para eliminar las cosas que te están haciendo daño? Y todo las dejamos entrar muchas veces, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros podamos levantarnos, entrar en acción, pararnos en la brecha y derribar todo aquello que no es íntegro. Por lo menos deberíamos intentarlo. La integridad requiere identificación pública. Es que tú no puedes esconder si has sido llamado por Dios, has sido un ministro de Dios, esconder todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda cómo Juan el Bautista fue decapitado porque él no se quedó callado con las cosas que él estaba viendo con Herodes y Herodías, y bueno, en fin, a él le cortaron la cabeza por decir la verdad. La integridad requiere valor, y encontramos en el libro de Daniel, que muchas veces lo hemos visto, sus 3 amigos, cómo ellos no adoraron lo que estaban pidiendo que adoraran, cómo ellos confiaron en el Dios Altísimo, pero recibieron un valor del Señor y lo tuvieron. Y necesitamos valor para que el Señor nos ayude en estas épocas tan difíciles, que aunque no hay, por lo menos en Colombia, una persecución directa en contra del pueblo del Señor, sí hay algo que realmente nos está destruyendo nuestra familia. Nosotros tenemos que ver que hombres que están establecidos en la palabra, modelos como José fue acosado por una mujer y él pagó un precio que no debía pagar, pero salió íntegro porque en medio de que la mujer de su jefe todo el tiempo quería acostarse con él o perseguirlo, llegó un momento en que él hizo una reflexión
Dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Si nosotros no creemos que cuando pecamos lo hacemos contra Dios, entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? O sea, ¿cuáles son realmente nuestros principios y nuestros valores en la vida para saber qué es lo que no podemos violar? ¿Qué es lo que no podemos nosotros transgredir? La integridad requiere responsabilidad, la integridad requiere poner límites, requiere huir de la tentación, requiere pagar un precio. Pero hay razones también que nos llevan a violentar la integridad. La avaricia, que es un deseo desordenado de poseer y adquirir riquezas. La presión de cumplir con ciertos estándares nos lleva a violentar nuestra integridad. La búsqueda del placer y del interés personal. Hay gente que quiere obtener las cosas más rápido. Muchas veces la generación que pasó, nuestros abuelos o nuestros padres, demoraron años en conseguir algunas cosas. Pero hay una nueva generación que no sabe de sacrificio, que no sabe de esfuerzo y quiere todo ya. Y quiere el dinero fácil y quiere una vida de placeres porque es lo que está viendo siempre en los medios de comunicación. Entonces, esa es la proyección de la nueva generación y tenemos que orar por eso y tenemos que tener cuidado por eso. El orgullo, el querer tener poder. Entonces, la condición para nosotros traer y disfrutar la protección de Dios es un corazón íntegro, es un corazón veraz. Las promesas de Dios son condicionales y están relacionadas a la manera como nosotros caminamos delante de Él. Y eso nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude, porque realmente Dios bendice a aquellos que están en integridad delante del Señor. Y qué bueno es Dios que por medio de su palabra, como dice el Salmo 15, 1 y 2, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra en justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién puede acercarse a Dios? La palabra dice que hoy tenemos esa entrada, porque Cristo nos ha permitido que nosotros podamos entrar confiadamente, pero ¿estamos viviendo en la integridad que el Señor está demandando de nosotros? Proverbio 2:7 dice, Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Y eso lo hemos visto a través de muchos hombres que han vivido delante del Señor en esa integridad. Porque sigue diciendo el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Pero hay una condición y es andar en integridad. O sea, tú no puedes decir, es que yo tengo un Dios grande, un Dios todopoderoso que me va a dar todo lo que quiero. Detente, discierne lo que estás diciendo, piensa si tú estás actuando conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra, para que puedas reclamar o ser portador de esta preciosa promesa. Esta protección de Dios requiere que tengamos un corazón íntegro y veraz, porque muchas son las promesas que están allí para nosotros. La integridad construye nuestro carácter, nuestra credibilidad y nuestra paz interior. Construye nuestro carácter, nuestra credibilidad y nuestra paz interior. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado que nos sostenga en el momento de la prueba. Y muchos, o todos, tenemos que ser probados. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? El saber, el confiar y el conocer a un Dios grande, a un Dios vivo. Cuando no hay integridad, lo que creemos, todo lo que creemos pierde su valor. Y hoy, nosotros creemos que son los de afuera los que no tienen credibilidad, pero nosotros los creyentes, hermanos, estamos perdiendo credibilidad ante el mundo porque no estamos confiando o creyendo o viviendo en la palabra y en la promesa del Señor. El corazón le dice a nuestra mente lo que debe hacer o lo que quiere hacer. Nuestra mente, a través de nuestros valores, le dice al corazón lo que debería querer. Nuestra integridad le dirá a nuestra voluntad lo que tiene que hacer. Es la integridad la que resuelve el conflicto entre el corazón y la mente. Y esto lo hace a través del sistema de valores
que hemos desarrollado para evaluar y juzgar toda la vida. Dios quiere que aquellos que se identifiquen con su nombre sean reconocidos por los demás por la fidelidad que muestran en la práctica de su fe. Te lo voy a repetir. Dios quiere que tú y yo, que llevamos su nombre, que exaltamos su nombre, que glorifiquemos su nombre, seamos reconocidos por todos los demás por la fidelidad que hay en nuestro corazón, pero que en la práctica nosotros damos a conocer por esa fe y esa integridad con que conducimos nuestra vida a diario. La integridad no se puede ocultar, la integridad no se puede esconder, pero el no tenerla, el no vivir en la verdad de Cristo, también sale a la luz y también se demuestra. Y le pedimos al Espíritu Santo y deberíamos orar para decirle al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres íntegros en Él, en su palabra, y que todo lo que hagamos lleve la exaltación y la gloria que solo Él se merece. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.